bendecidos en esta mañana. La alabanza y la oración fue un momento muy especial. Yo no sé ustedes, yo sentí algo maravilloso. Mira, es la presencia del Señor en este lugar. Sé que es la presencia del Señor en medio de nuestras vidas. Yo los invito a que nos pongamos de pie un momento. Vamos a honrar la palabra del Señor en esta mañana. Señor, en esta mañana, Dios, yo quiero darte gracias por cada vida que está reunida en este lugar. Dice tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí está tu Espíritu. Y sabemos y confiamos que tu Espíritu está hoy con nosotros, Señor. Yo te pido que tú toques nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra que tú has traído el día de hoy pueda llegar a cada corazón dispuesto, a cada corazón que ha venido a aprender y a recibir más de ti. Y yo me pongo, Señor, en tus manos, para que no sean mis palabras, sino tus palabras, para que sea lo que tú quieres traer a tu pueblo. En el nombre del Señor, amén. Hermanos, el mensaje que he traído para el día de hoy lo he titulado Saliendo del Molino. Y yo los invito a que puedan abrir su palabra en el libro de Jueces, capítulo 16, del versículo 21 al 30. Dice la palabra del Señor: mas los filisteos le echaron mano. Aquí estaban hablando de Sansón. Y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario del escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, vemos aquí, nos están hablando de Sansón. Sansón era uno de los jueces del pueblo de Dios que había sido llamado para iniciar la liberación del pueblo de Dios de las manos de los filisteos. Pero Sansón cometió muchos errores en medio de su vida. Sansón se dejó llevar por sus deleites, por sus deseos, y cometió muchos pecados, ofendió y quebrantó las leyes de Dios. Pero podemos ver aquí cómo Dios, después de todo eso, al final de la vida de Sansón, pudo restituir el ministerio que él tenía. Hermanos, y el mensaje de hoy se va a enfocar en romper los círculos viciosos en los que muchas veces nosotros nos vemos incluidos. Vemos a Sansón, una persona que tenía fuerza, una persona que estaba llena de la presencia de Dios, que estaba llena del poder de Dios, por sus pecados, por sus deleites, por haber caído en todo esto. Ahora se encontraba en un molino. La vida de Sansón, de aquel que mató a miles con una quijada de asno, ahora se reducía a dar vueltas en un molino. No pasaba ya de ahí, no pasaba de ser un simple esclavo que estaba en la cárcel, hermanos. Y muchas veces nosotros también pasamos por eso. Muchas veces nosotros también caemos en esos círculos. Sabemos en qué fallamos, sabemos
que no nos permiten cumplir la misión que Dios nos ha dado. Hermano, porque cada uno de nosotros tenemos una misión otorgada por el Señor. Cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te rescató, Él te equipó con dones, con talentos, para poder entregarlos a su obra, hermanos. Y debemos dejar que esos dones y talentos puedan fluir para que la iglesia del Señor pueda llegar a su propósito. Pero para ello, hermanos, tenemos que romper con esos círculos viciosos, con esos círculos. El Señor llevó a Sansón a la tierra de los filisteos para acabar con los filisteos. Y el Señor nos eligió a nosotros en medio de su iglesia para acabar con las tinieblas que quieren dañar a nuestra generación. El Señor, hermano, te escogió a ti y me escogió a mí para llevar un mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocen. El Señor nos escogió a cada uno de nosotros para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Pero tenemos que disponernos nosotros, hermanos, para poder permitir que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hermano, Sansón era un nazareo. Él no podía cortarse su cabello, porque el cabello simbolizaba devoción a Dios. Eso significaba un voto, un pacto con el Señor. Y en el momento en el que a Sansón le cortan su cabello, él pierde toda su fuerza. Cuando pierde su fuerza, le sacan sus ojos, y cuando le sacan sus ojos, lo llevan y lo esclavizan. Y eso mismo, hermanos, es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. El año 2020, hermanos, fue un año que encerró a muchos cristianos en un círculo vicioso. Llegó una pandemia que ninguno esperaba. Nos cerraron las iglesias, no podíamos reunirnos y muchos hermanos comenzaron a enfriarse, comenzaron a perder sus fuerzas. En el momento en que perdieron sus fuerzas, su visión de lo espiritual empezó a apagarse. Y cuando esa visión empieza a apagarse, el enemigo nos empieza a hacer esclavos del pecado. Y tenemos que empezar a romper con esa esclavitud. Tenemos que empezar a pararnos firmes y decirle al Señor: no importa lo que venga, yo voy a seguir en tus caminos, yo voy a seguir en tu misión, porque el Señor nos ha dado una misión a cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, hay cristianos que llevan más de 1 año y medio sin llorar en un altar. Hay cristianos que llevan todo este tiempo sin alabar y sin bendecir a Dios, hermanos. ¿Cómo vamos a pretender que el Señor obre en nuestras vidas si nosotros nos dejamos apagar? Y lo más triste, hermanos, de esto es que no es que cierren las iglesias, es que desde el molino, hermanos, nosotros no vamos a poder cumplir con la misión del Señor. Muchas personas dejan que su vida espiritual sea solamente el domingo que vienen a la iglesia, y ese es el único tiempo de intimidad que tienen con Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener una intimidad constante con el Señor. La vida cristiana, hermanos, es un caminar, es un diario vivir. Yo quisiera que tú te preguntes qué piensan tus vecinos de tu manera de vivir. ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de tu manera de vivir? ¿Qué piensa tu familia de tu manera de vivir? ¿Será que tu vida espiritual se reduce solamente a un domingo? Y si cierran la iglesia, entonces nuestra devoción se acaba. Yo hoy, hermanos, doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque si estamos en este lugar es porque hemos sido valientes de levantarnos a pesar de aquello que el enemigo ha querido poner. A pesar de que cerraron la iglesia, aquí seguimos. A pesar de que no nos permitían reunirnos, aquí seguimos, porque tenemos enfrente la meta, que es la carrera que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que sentirnos privilegiados. Hay muchos que jamás van a volver a reunirse. Hay muchos que se murieron espiritualmente. Y nosotros somos privilegiados, que durante todo este tiempo contamos con unas cabezas que siempre estuvieron pendientes de nosotros, que no permitieron que nuestra vida espiritual flaqueara y decayera. Y por eso, hermanos, es que la iglesia, como decía el pastor ahorita, sigue en pie. Y como decía la palabra del Señor, Ebenezer, y hasta aquí nos ha traído Jehová, y Jehová nos va a seguir llevando más y más alto, porque tenemos corazones dispuestos para su obra. Hermanos, muchos se conformaron y se dedicaron simplemente
a ver predicaciones por el internet. Abrieron las iglesias y tal vez la pereza los empezó a cegar. Y decían, yo veo y dentro de 8 días voy, dentro de 8 días voy, dentro de 8 días voy. Y esos 8 días no han llegado. Tenemos, hermanos, que empezar a mirar qué es lo que queremos de nuestra vida. Como nos dice el pastor siempre, la venida del Señor está cerca y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar siempre preparados para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hermanos, mientras la iglesia se esconda detrás de un molino, no vamos a poder vencer todos los ataques del enemigo. Tenemos que salir adelante a luchar con cada uno de los dones y talentos que el Señor nos ha dado como pueblo. Y hay varias cosas en el texto que acabamos de leer que nos dan una luz de cómo podemos salir de ese molino. Y si tal vez nosotros ya salimos del molino, nos va a dar una luz de cómo podemos ayudar a las personas que sabemos que están dando vueltas en ese círculo, dando vueltas y peleando contra sus pecados, peleando contra sus deleites, peleando contra sus deseos, tal vez peleando contra las situaciones que les pasen, tal vez peleando contra sus estados de ánimo, tal vez peleando contra todas las situaciones y pruebas que trae la vida. Pero tenemos que empezar a salir de ese molino y no quedarnos dando vueltas en él. Y lo primero, hermanos, que debemos hacer es saber que todos los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Podemos ver, hermanos, aquí que a Sansón le quitaron el pelo. Pero aunque le quitaron el pelo, en ese momento a él se le fue su fuerza, pero hubo algo que no le pudieron quitar, y fue el favor y la gracia del Señor. Dice la palabra del Señor que el cabello de Sansón comenzó a creer otra vez. Hermanos, y yo hoy he venido a decirte que tal vez el enemigo, cuando tú caes, viene a decirte que tú ya no tienes la presencia del Señor. Tal vez cuando caemos, el enemigo viene a decirnos que el Señor ya nos abandonó, que ya no somos dignos de buscar su presencia. Pero no, hermanos, el favor de Dios siempre está con aquellos que se arrepienten. El favor y la presencia de Dios siempre está con aquellos que buscan su presencia de corazón y que buscan adorarlo y alabarlo, como decía el pastor ahorita, en espíritu y en verdad. Por eso decía, hermanos, el salmista David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, porque es que nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos, y por eso la presencia de Dios nos va a perseguir siempre donde quiera que vayamos. Donde quiera que tú estés, la presencia de Dios va a estar, dándote su gracia, dándote su favor. A pesar de que muchas veces caemos, muchas veces fallamos, muchas veces queremos seguirnos deleitando en nuestros placeres, la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros, recordándonos que somos sus hijos y sus escogidos. Y aquí la presencia del Señor volvió a la vida de Sansón. Sansón no perdió su llamado, Sansón no perdió su ministerio. Lo mismo pasó con el rey David. El rey David fue una persona que estaba llamado también a acabar con los filisteos. Cometió su error. Y a mí me llama mucho la atención el juicio que le dio Dios por medio de su profeta. Le dijo, mi espada no se apartará de tu mano. Hermanos, vinieron consecuencias, sí, vinieron consecuencias a la vida del rey David, pero el Señor le estaba diciendo, mi espada no se apartará, porque los dones y los ministerios que te di no se van a quitar, porque la misión que te di va a seguir contigo. Hermano, y el Señor hoy te dice lo mismo, la misión que tú tienes no se va a apartar de tu mano. El Señor te ha equipado de una manera especial. Cada uno de los que vemos aquí tenemos un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Todos, hermanos, cumplimos una misión diferente y necesitamos complementarnos. Necesitamos, hermanos, estar unidos como cuerpo para poder luchar contra las tinieblas. Los ataques del enemigo son fuertes, pero tenemos que entender que la presencia del Señor es más fuerte que todo eso. Hermanos, cuando Dios determinó que te iba a bendecir, Él determinó que su presencia iba a estar contigo en todo momento. No hay una sola persona que no haya flaqueado. No hay una sola persona que tal vez no haya dudado. Incluso vemos en la Biblia
Biblia grandes hombres del Señor que tuvieron sus momentos en los que se sentían mal espiritualmente. El profeta Elías. Vemos cómo Moisés también lo hizo. Vemos cómo Pedro falló varias veces. Son grandes hombres, hermanos, que fallaron. Pero aún así el Señor cumplió su misión, porque ellos se dispusieron a que Él pudiera terminar su obra. Hermanos, todo don tiene un costo. Y en la medida que nosotros protegemos ese don y nos abstenemos de todo lo que lo pueda contaminar, el Señor puede hacerlo crecer en medio de nuestras vidas. Pero tenemos que nosotros poner de nuestra parte para permitir que la santidad del Señor esté en medio de nosotros. No podemos hacer como hizo Sansón, que dejó contaminar el don del Señor. Sansón tenía todo para cumplir con la misión que se le había ofrecido. Era un hombre dotado de poderes sobrenaturales por parte del Señor, pero él dejó contaminar ese don. Hermano, ¿cuál es su don y cómo lo estás cuidando? ¿Estás cuidando tu vida de santidad? ¿O tal vez estás permitiendo que ese don se contamine? ¿O tal vez estás permitiendo que ese don se ensucie por querer llevar una vida de deleites y de placeres que no son lo que Dios tiene para nuestra vida? Hermano, yo quiero decirte que tal vez muchas veces nosotros mismos nos rendimos, pero yo hoy quiero que sepas que Dios no se da por vencido con ninguno de nosotros. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, Él siempre, siempre, siempre va a buscarnos hasta que nosotros lleguemos nuevamente a sus caminos. Él siempre va a tratar, hermanos, de llamarnos para que nosotros podamos volver a Él. Dice la palabra del Señor en Joel 2:13: vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, es lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y volvemos al Señor, esos dones, esos talentos, esos ministerios que Él nos ha dado, siguen allí, hermanos, porque los dones del Señor son irrevocables. Porque lo que el Señor te ha dado, nada, ninguna situación, ningún pecado te lo puede arrebatar. Porque es más grande el Señor que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque es más grande aquel que te ha salvado que aquel que te quiere sacar de los caminos del Señor. Lo segundo que debemos hacer para salir del molino es parar de dar vueltas. Hermanos, necesitamos un cambio de acción. Necesitamos tomar una determinación cuando nosotros queremos salir de aquello en lo que estamos inmiscuidos. Cuando nosotros estamos en medio del pecado, cuando nosotros estamos fallándole a Dios, tal vez eso puede ser agradable en el momento, pero ya hemos visto que todo eso trae consecuencias para nuestras vidas. Hermanos, debemos tomar una determinación de romper con todo aquello que nos hace daño, de romper con todo aquello que nos tiene allí estancados, que nos tiene allí inmiscuidos en un mundo, en un propósito que no es el de Dios. Debemos dejar de quedarnos solo con intenciones y tomar acciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que están alejadas y dicen: yo sé que mi solución es empezar a orar, pero no empiezan a orar? Yo sé que mi solución es ir a la iglesia, pero no empiezan a ir a la iglesia. Hermanos, debemos empezar de dejar que las cosas se queden solamente en dichos, solamente en eso, y debemos empezar a actuar para poder recuperar aquello que tal vez el enemigo nos quiera quitar. Hermanos, yo me podía imaginar cuando leía la palabra la cantidad de insultos que le daban a Sansón. Yo me podía imaginar a un hombre que fue fuerte, a un hombre que fue valiente, me lo podía imaginar tal vez en harapos, tal vez sin toda su fuerza física como lo conocían. Y mientras pasaba me podía imaginar cómo tal vez se lo gozaban, tal vez se lo burlaban y decían: no es este que con una quijada mató a mí. No es este el que hizo tanto daño al pueblo filisteo. Hermanos, ¿qué dicen de ti cuando te ven pasar? También dicen: no es este el que los domingos va para la iglesia, pero el sábado se queda en la discoteca. No es este el que los domingos lo vemos con una Biblia bajo el brazo,
pero se la pasa diciendo malas palabras. No es este el que canta y alza las manos, pero la semana anterior estuvo en resillas con su hermano. Hermanos, ¿qué dicen de nosotros cuando nos ven pasar? ¿Qué dicen de tu vida cuando te ven pasar? Debemos tener muy claro que nuestro testimonio, hermanos, es el mejor ejemplo que podemos dar de cuando Cristo está en nuestra vida. Por eso debemos cuidarnos mucho de las cosas que hacemos. Debemos cuidarnos mucho de no ser piedra de tropiezo para los demás. Debemos cuidarnos mucho de no ir a hacerle daño a las personas, porque tal vez con nuestras palabras, con nuestras actitudes, hacemos daño. Y nos dicen, este no es el que el domingo estaba en la iglesia. Este no es el que se la pasa alabando y adorando a Dios. Hermanos, debemos cuidar mucho lo que hacemos. Así, hermanos, como estaba Sansón, queda el hombre de fe cuando profesa y no cumple, cuando predica y no aplica, como se dice por ahí. Hermanos, y si tal vez nosotros hemos perdido nuestra convicción en la vida y nuestra dirección, si tal vez nosotros nos hemos alejado del Señor a causa del pecado, si tal vez nos hemos alejado a causa de todas las situaciones que vienen, yo hoy traigo buenas noticias. Y es que el Señor no te va a dejar perdido. Dice la palabra del Señor en Mateo, que si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, él deja en la colina las 99 y se va para buscar solamente a esa que se perdió. Y dice que cuando la encuentre se va a poner feliz. Y así mismo, hermanos, el Señor es con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos alejamos, Él va y nos busca donde nosotros estemos. Su presencia va y nos busca. Y dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos de corazón, el enemigo no sabe lo que va a hacer. El enemigo no sabe porque no se ha inventado un arma que en el infierno que pueda, cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo y se levanta a luchar por todo aquello que el Señor tiene. El enemigo no tiene un arma que pueda cuando el poder de Dios está con una vida. Cuando el poder del Señor está con una persona, hermanos, pueden venir los ataques que sean, pero la presencia del Señor siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros. Lo tercero que necesitamos hacer para salir del molino es que necesitamos una nueva visión. Vemos que de repente Sansón aquí comenzó a pensar en otras probabilidades. Ahí estaban paseando por el templo donde se encontraban todos reunidos. Y él lo que hizo fue decirle al lazarillo que tenía, a su acompañante, que lo llevara a las columnas. Porque él ya tenía una visión y él ya estaba mirando lo que iba a hacer para poder cumplir con el propósito de Dios en su vida. Y algo que hizo ahí y que a mí me llamó la atención es que él empezó a usar sus recursos de una manera diferente. ¿Y a qué me refiero cuando digo usar sus recursos? Él tenía un acompañante que lo llevaba, dice la palabra del Señor. Ese acompañante yo me imagino que tal vez estaba con él mientras se daba vuelta en los molinos. Y en ese momento él dijo, ya no vamos a dar las vueltas, llévame a las columnas. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender también a mirar cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alrededor para cambiar de visión, tener una visión diferente y empezar a ver las cosas de una manera diferente. Dejar de ver las cosas como yo las quiero ver y empezar a ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Hermanos, tenemos que empezar a creer lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que todo, dice la palabra, todo es posible para el que cree. Hermanos, entonces, permitamos que Jehová Jireh provea todo lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con su asignación en medio de nuestras vidas. Pero para ello nosotros debemos permitir un cambio de visión. Hermanos, cuando nosotros caminamos con una visión diferente, tenemos una energía diferente, tenemos unos ánimos diferentes. Cuando una persona empieza en los caminos del Señor, lo que conocemos como el primer amor, es una persona que siempre quiere estar. El culto es el primero que está, la oración es el primero que está, la palabra es el primero que está. Pero muchas veces vamos permitiendo que eso vaya menguando y que eso ya se vaya acabando.
predicando. Y entonces no nos importa llegar a la iglesia cuando ya casi que se va a terminar la predicación. Y entonces ya no vamos a la oración. Y entonces ya no leemos la palabra en la casa, sino que nos conformamos con lo que nos enseñan el domingo en la iglesia. Tenemos que cambiar de visión. Tenemos que empezar a actuar. Y tenemos que siempre asegurarnos que ese primer amor no mengue en nuestras vidas. Que ese primer amor permanezca siempre candente en medio de nosotros. Que siempre estemos anhelando tener esa presencia del Señor en medio de nosotros. Hermanos, usar todos nuestros recursos de una manera diferente para que la misión del Señor se pueda dar en medio de nuestras vidas. Hoy en día hay muchos recursos para que podamos llevar la palabra a los demás, pero muchas veces los utilizamos mal. ¿Cuántas redes sociales de cristianos están inundadas de cosas que no le agradan al Señor? Vemos como muchos cristianos llenan su Facebook, su Instagram, de cosas que sencillamente no son un buen testimonio, cuando las podemos utilizar para poder atraer gente a los caminos del Señor. A mí, por ejemplo, me encanta el trabajo que Natalia hace con sus redes sociales. A mí me fascina ver cómo Natalia, a través de su arte, a través de sus redes, ella puede predicar la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros lo único que hacemos es replicar cosas que no están de acuerdo al corazón del Señor? Tenemos que aprender a utilizar nuestros recursos para el poder, para la gloria del Señor. Lo cuarto que debemos hacer para salir del molino es encontrar un nuevo punto estratégico. Hermanos, y es que hay personas que están en el lugar donde los filisteos lo pusieron. Sansón aquí estaba en el lugar donde los filisteos no querían, estaba en el templo. Pero hermanos, nosotros no nos podemos quedar allí. Nosotros debemos ir siempre al lugar en que Dios quiere que nosotros vayamos. Debemos estar siempre en el lugar en el que Dios nos quiere llevar, al lugar en que Dios nos quiere tener. Y ese lugar siempre será, hermanos, un lugar de gloria, un lugar de victoria. Pero hermanos, debemos dejarnos llevar por el Señor y no quedarnos plantados donde los filisteos nos quieren tener. No podemos quedarnos plantados en una vida cómoda, en una vida en la que yo hoy disfruto, mañana no sé qué va a ser de mi vida, en la que tal vez digamos, es que yo estoy muy joven y voy a disfrutar la vida, mañana voy y busco a la iglesia, mañana voy y busco a Dios. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro día, nunca sabemos cuándo va a llegar el Señor, nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llevar a casa. Por eso no nos podemos confiar en eso. No nos podemos confiar y debemos llegar a donde Dios nos quiere llevar. Hermano, Sansón no se conformó con quedarse en el templo. Él en ese momento se fue hacia las columnas, que era el lugar donde el Señor en ese momento lo necesitaba. Él actuó con fe. Él en ese momento creyó que el Señor Dios lo había escuchado, porque él sabía que Dios es un Dios noble y bondadoso. Hermanos, y ahí es donde ahí mismo, donde el pecado tal vez había apretujado su cuello, donde tal vez las cadenas lo tenían con ampollas, ahí mismo, hermanos, que Sansón creyó que el Señor lo libraría de su aflicción. Y yo te digo, hermano, que aquello que te ha estado atacando, que aquello que te ha estado doliendo, que aquello que te ha estado tal vez teniendo dando círculos, dando vueltas, que no te permite crecer en los caminos del Señor, va a ser el camino hacia tu liberación. Que hoy sea el día, hermano, en el que tú puedas romper esas cadenas, en el que tú puedas romper aquello que te tiene atado y poder llegar al lugar en el que el Señor te quiere tener. Hermanos, este pequeño acto de fe por Sansón, de ir a las columnas, a pesar de sus contradicciones, a pesar de sus pecados, a pesar de todo lo que él pudo hacer, lo llevó a ser merecedor de estar incluido dentro de los hombres de la fe que habla la palabra del Señor. Allí está incluido Sansón. Y eso no se lo ganó por todo lo malo que hizo, no. Eso se lo ganó porque en un pequeño acto de fe al momento de su final, él tuvo su confianza puesta en el Señor. Y él creyó que el Señor lo iba a llevar a cumplir con su asignación, a cumplir con su misión. Hermanos, y nosotros debemos tener siempre eso en nuestra mente, que el Señor siempre nos va a llevar a los sitios que Él nos quiere llevar, que Él siempre nos va a tener en el lugar donde nos quiere tener, pero no debemos quedarnos donde los filisteos nos
quiere. Tenemos que actuar y tenemos que caminar. Hermanos, debemos creer en las palabras de amor y de perdón del Señor. Debemos creer que Él puede hacer de nosotros unas personas nuevas cuando nosotros nos disponemos a que Él trabaje, cuando nosotros nos disponemos a que Él actúe en nuestras vidas. A partir del momento en el que Sansón creyó en que el Señor podía hacer algo con él se dio cuenta que ya su vida no sería igual. Él se dio cuenta que ya no iba a volver a ser un esclavo. Él sí sabía que con lo que él iba a hacer, su vida también iba a terminar, pero sabía que su vida iba a terminar cumpliendo con lo que el Señor tenía para él, cumpliendo con su misión. Hermano, yo te pregunto, si tu vida termina hoy, ¿tú puedes tener la convicción de que cumpliste con la misión que el Señor te encomendó? Tú puedes tener la convicción de que cumpliste, de que no enterraste tus dones, de que no dejaste enterrados tus talentos, de que aquello que el Señor te encaminó, te encomendó, lo pudiste hacer y cumplir la buena carrera. Debemos, hermanos, examinarnos día a día cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos actuando, cómo están las personas que están a nuestro alrededor viendo lo que nosotros hacemos. Lo quinto que hizo Sansón y que nos puede ayudar a salir del molino es la devoción. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo estuvo Sansón esclavizado, dando vueltas en el molino. Pero lo que sí nos dice es que cuando él se decidió a salir y romper con ese círculo vicioso, él levantó su voz al cielo, dice la palabra del Señor, y comenzó a orar. Y óigame bien, hermano, lo que le voy a decir en este momento. Hay muchas cosas que nosotros debemos hacer, pero hay muchas otras que solo Dios puede hacer. Tal vez nosotros muchas veces queremos actuar en nuestras fuerzas. Muchas veces decimos, es que yo soy capaz solo, es que yo soy capaz y cuando lo deje yo voy a volver a buscar a Dios. Cuando yo deje esto que me jala, esto que me llama, yo voy a volver a buscar a Dios. Cuando yo no vuelva a hacer esto, voy a volver a orar. Cuando yo no lo vuelva a hacer, voy a volver a ir a la iglesia, voy a volver a leer la Biblia. Pero hermanos, las cosas no son así. Tenemos que aprender a reconocer que hay cosas que solamente con la ayuda del Señor podemos romper. Que hay círculos en medio de nuestra vida que nosotros solos no podemos dejar. Que hay cadenas que tenemos que nosotros solos no podemos romper. Entonces no basta solo con quererlo, no basta solo con creerlo. Tenemos que pedir la ayuda del Señor, así como lo hizo Sansón en ese momento. Sansón pidió la ayuda del Señor, hermano. Y tal vez si nosotros cuando predicamos nos podemos parar aquí, el pastor Carlos, todos los que predicamos, a decirles que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello. Hermanos, pero si sacamos a Dios de la ecuación, nada va a tener sentido. Tenemos que estar siempre caminando de la mano del Señor. Hermanos, yo no he visto que Dios no se manifieste cuando su pueblo se levanta en oración. Cuando su pueblo se levanta a orar, la presencia del Señor, el poder del Señor hace cosas sobrenaturales, hace cosas que nadie puede imaginarse. Pero ese es el poder que tiene la oración. Hermanos, y cuando Sansón oró, su círculo vicioso se rompió. Ese círculo en el que había estado durante tantos años se rompió. Hermano, y cuando tú comienzas a clamar al Señor, nada en tu vida va a volver a ser igual. Cuando tú comienzas a clamar al Señor con fe, todo en la vida empieza a cambiar, todo en nuestra vida empieza a fluir a nuestro beneficio. Porque los planes que el Señor tiene con nosotros, hermanos, son tan grandes que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que hay cosas que solamente Dios puede hacer en medio de nuestras vidas. Aquí vemos que en medio de una gran tragedia, Sansón clamó. Sansón se acordó del Señor y clamó en oración, hermanos. Y esta es una oración que a mí en lo personal me confrontó, que a mí en lo personal me quebrantó cuando yo la leía, porque decía la palabra del Señor, y yo me lo he preguntado también muchas veces, cuando decía, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, solamente esta vez, oh Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, es solamente esta vez?
Perdóname esta vez, Señor, y yo no vuelvo a fallar. Ayúdame esta vez, Señor, y yo no me vuelvo a alejar. Ayúdame esta vez, Señor, que yo no te voy a volver a dejar. ¿Cuántas últimas veces le hemos dicho al Señor eso? Y el Señor, en medio de su amor y su misericordia, siempre está allí para nosotros. Hermanos, ustedes saben que es lo maravilloso y lo sorprendente del amor del Señor. Es que nosotros vamos por una oportunidad más, pero el Señor nos dice: yo tengo más para ti de lo que tú te imaginas. El Señor nos dice: yo tengo cosas para ti tan grandes que por eso el enemigo no te quiere dejar levantar. Hermanos, al enemigo le da miedo cuando una persona con una misión por parte del Señor se levanta a clamar en devoción, porque él sabe que el poder del Espíritu Santo es tan grande y es tan poderoso que el enemigo no va a poder con nosotros. Hermanos, Dios nos da su misericordia de una manera abundante. Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias del Señor son nuevas cada día con nosotros. El solo hecho de que hoy estemos aquí es una muestra de la misericordia del Señor. ¿Cuántos no amanecieron ayer en un hospital, en una morgue? Y nosotros tenemos la providencia y la gracia del Señor de estar en este lugar buscando. Hermanos, ¿cuántos no anhelarían pararse de una cama para poder decir: Señor, perdóname, Señor, ayúdame? Y no lo pueden hacer. Y nosotros estamos aquí completos, estamos aquí vivos, estamos aquí llenos de vida, hermanos. ¿Cuánto tenemos que esperar para poder reaccionar y poder ir a cumplir con la misión que Dios tiene con nosotros? ¿Cuánto vamos a esperar para poder hacer aquello que quiere con nosotros? Hermanos, vemos en Sansón un ejemplo. Vemos en Sansón un hombre que estuvo lleno del poder del Señor, que se dejó llenar. Él era un juez del pueblo de Israel. Él estaba llamado a iniciar la liberación del pueblo de las manos de los filisteos, pero él se dejó llevar. Yo me imagino que él, conociendo la ley, tal vez le quitaba pedacitos para poder seguirse dejando llevar por sus deseos y por sus deleites. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo lo que a Dios no le agrada, lo seguimos haciendo y seguimos cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Y obviamos lo que la palabra del Señor nos dice. Hermanos, pero también vemos a un Sansón que después de todo esto se decidió a romper con ese círculo en el que estaba. Se decidió a orar al Señor. Y dice la palabra, aquí dice que entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó sobre la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y me impresiona lo que dice al final: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Hermanos, esto a mí me demuestra que cuando nosotros decidimos levantarnos, vamos a volver con más poder del que teníamos cuando caímos. Vamos a volver con más poder de aquel que teníamos cuando dejamos nuestra asignación a un lado. Pero hermanos, esto solamente se logra si decidimos andar de la mano del Señor. Yo le invito, hermano, a que podamos ponernos en pie esta mañana y vamos a orar. Y yo le invito a que allí donde usted se encuentre, usted pueda empezar a examinar su vida. Que podamos empezar a examinar lo que hay en medio de cada uno de nuestros corazones. A mí hay algo que me llama mucho la atención en esta escritura, y es que Sansón, los que hemos leído la historia de Sansón y los que lo conocen, hemos visto que él era un hombre extremadamente egocéntrico. Pero cuando él decidió romper con ese círculo y cuando él decidió clamar nuevamente a Dios, él no le pidió a Dios que le devolviera sus ojos, él no le pidió a Dios que le devolviera su vista. Él en ese momento le pidió a Dios que lo ayudara a cumplir con la misión que le había encomendado, con la misión que él le había encomendado. Hermano, cuando él llegó a la presencia del Señor, después de haber cometido errores muy grandes, yo me imagino que él pudo entrar sin remordimientos, porque él terminó la carrera que Dios le había puesto. Hermanos, y lo que nos va a importar en la vida es lo que nosotros
y es que nosotros cumplamos con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo único que se va con nosotros es lo mismo que Sansón se llevó, y es el sentido de haber terminado nuestra misión. Es el sentido de haber culminado lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Lo que Él quiere es que podamos aprender a reconocer nuestros errores y que nos arrepintamos y pidamos perdón. Y luego, hermanos, el Señor mismo nos va a dar la fuerza necesaria para levantarnos y lograr el objetivo. El Salmo 86:15 nos dice: pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en verdad. Y en Miqueas 7:18 nos dice: que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. Hermanos, somos privilegiados de tener un Dios amoroso. Somos privilegiados de tener un Dios que aún a pesar de nuestros errores, que aún a pesar de nuestros pecados, siempre está queriéndonos llevar un paso más allá. Nada es demasiado grande como para que Dios no lo perdone. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Hermanos, Dios restaura un corazón humilde una vez que aceptamos las consecuencias de nuestras malas acciones. Yo sé que la vida de Sansón no es digna de mayores elogios, que no es precisamente un modelo de virtud y de cómo se debe caminar en los caminos del Señor, pero necesitamos comprender que las flaquezas y las debilidades de Sansón son un reflejo de nuestras propias faltas. Nosotros también caemos en esos errores, nosotros también fallamos, nosotros también nos alejamos del Señor. Que así como no había nada digno en Sansón mismo, nosotros tampoco somos dignos, pero que la gracia, el favor y la misericordia de Dios está para hacernos dignos de su amor y de su presencia. Hermanos, que Dios es el héroe de esta historia. Tal vez los niños, cuando escuchan hablar la historia de Sansón, se imaginan un superhéroe con la superfuerza, pero no saben todo lo que pasó. Pero el héroe de esta historia es Dios. Él muestra su amor, su piedad, su misericordia en la vida de hombres pecadores como tú y como yo, ofreciéndonos su perdón. Dios no espera que nosotros podamos pagar por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él se agrada en nuestras pobres almas cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en Jesucristo. Como dice la palabra, quien es el autor y el consumador de la fe. Hoy, Señor, yo quiero presentar delante de tu